muchos atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en la casa de Dios. Y no únicamente, ¿verdad? Sabemos que es mejor estar en la casa de Dios, sino que en la casa de Dios nos podemos gozar, podemos nosotros deleitarnos delante de la presencia del Señor. Y es una bienaventuranza que nosotros, amén, hemos recibido de parte de Dios. El que el Señor haya fijado sus ojos sobre cada uno de nosotros y haya tratado con nuestras vidas, con nuestras almas, amén. Haya tratado, ¿verdad? Durante tal vez meses, durante días, amén. Pero Dios ha tenido misericordia y ahora estamos en su casa. Amén. Vamos a reflexionar, amén, en unas breves palabras para después, amén, estar celebrando la Santa Cena. Y este versículo 3 de Isaías 26 dice: tú guardarás, dice, en completa paz, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que cuando Dios hizo, ¿verdad?, al hombre y lo puso en el huerto del Edén, dice la palabra, le dio una orden muy clara: no comer de un fruto, amén, que su nombre era la ciencia del bien y del mal, o conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo al hombre: de todo árbol podrás comer, de todo fruto, menos de ese fruto. La orden era muy clara. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que Satanás seduce a la mujer y la mujer al hombre y fracasan en el mandamiento de Dios. Desde ese entonces, amén, se abre ese gran abismo, esa brecha que separa al hombre de la presencia de Dios. Pero encontramos, amén, en Génesis 3:15, el primer advenimiento del Mesías, donde el Señor ve la condición del hombre y le asegura, amén, una salvación, una puerta para poder escapar del pecado, del fracaso. Porque la Biblia dice claramente que cuando el hombre tomó ese fruto prohibido, murió primeramente espiritualmente, pero también físicamente. Desde entonces el Señor ha buscado, amén, hombres y mujeres que se aparten del pecado, de la desobediencia, delante de su presencia. Estamos nosotros, ¿verdad?, en un tiempo donde el hombre ya no le importa el tener el temor a Dios, donde ya no le importa pecar, donde ya no le importa, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra, donde el hombre piensa que ya la Biblia es algo anticuado, que las cosas han cambiado, las modas han cambiado y necesita, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, el pueblo de Dios ajustarse a lo que el mundo dice hoy en día. Pero nosotros creemos, amén, que la palabra de Dios que fue escrita hace miles de años sigue siendo la misma que Dios pide hoy en día que cumplamos. Y a su nombre. Y desde el antiguo tiempo Dios ha buscado hombres y mujeres que se aparten del mal, hombres y mujeres que perseveren, hombres y mujeres que den su vida, amén, al servicio de Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, del antiguo tiempo que hubo hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios. Génesis capítulo 5 nos habla de Enoc, un hombre que caminó con Dios, y la Biblia dice que Dios se lo llevó, desapareció, dice la palabra, y le buscaron y no le encontraron, porque Dios se llevó a Enoc. Tantos ejemplos que encontramos. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios halló gracia en Noé, o Noé halló gracia delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, dice la palabra. Y cuando el hombre confía en Dios, hay una gran promesa. Una promesa, amén, que en esta hora el Señor la recuerda. La promesa de protección. La promesa, amén, de fortalecernos en los momentos difíciles. Porque este mundo sabemos que va de mal en peor. Cada día, ¿verdad?, surgen cosas más atractivas para la carne, ¿verdad?, en todas las áreas de lo que puede ser la vida del ser humano. Y hoy más que nunca es cuando necesitamos esa fortaleza del Señor para continuar, amén, en este, como dicen algunos, en este tiempo extra que estamos en esta tierra. Pronto viene el príncipe de paz, pronto viene Jesús por su iglesia. Todas las cosas, ¿verdad?, han tenido un cumplimiento increíble. Y creemos, amén, que estamos en los últimos días, días malos, días de perversidad, días donde cada día, vuelvo a repetir, surgen cosas buenas y atractivas para la carne, entre comillas. Cosas, amén, que son muy, ¿verdad?, atractivas para esta carne.
Pero encontramos, ¿verdad?, esa gran promesa de la protección de Dios. Hay una forma de creer, ¿verdad?, de aquellos, ¿verdad?, que supuestamente invocan a Dios. Y me refiero a los espiritistas, a los que hacen limpias. Habla mucho de Dios, pero sabemos que allí no está Dios. Nada, en todas esas cosas raras, ocultas, ahí no está la presencia de Dios, ni mucho menos la verdad. Pero ellos hablan de Dios y muchos acostumbran, de los que hacen las limpias, recomendarle a la gente, hermana Raquel, que reciten el Salmo 91 en sus casas para que les vaya bien. Como diciendo que la palabra es un amuleto. Que el Salmo 91, que es muy conocido aún por los que ignoran la palabra, que este salmo que habla de protección, lo sabemos claramente, lo recomiendan como si fuera un amuleto. Pero el Salmo 91 es un salmo escrito, amén, que habla de protección precisamente, pero para aquel que teme a Dios. El versículo 1, ¿verdad?, dice claramente en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Bajo aquella cobertura, aquella protección que viene de Dios. Dice este versículo 23, perdón, capítulo 26 de Isaías, el versículo 3 que leíamos, dice, tú guardarás, dice, en completa paz, dice, aquel, dice, cuyo pensamiento persevera en ti, dice la palabra. Dios tiene la promesa de guardarnos, de fortalecernos, amén, siempre y cuando nosotros creamos en sus promesas y creamos, amén, claramente que Él es el único Dios. Tristemente la palabra ha sido utilizada como un amuleto, donde dicen que hay que recitar los versículos para que te vaya bien, ¿verdad? Pero haciendo un lado la obediencia a Dios, haciendo un lado de que la palabra dice que la bendición, la protección es para aquellos que llevan una vida de sometimiento a la palabra, una mente entregada al Señor, una mente que persevera en el camino de Dios, que tiene que, como prioridad en su mente y corazón, obedecer a Dios. Esa es la promesa que nosotros tenemos: protección de Dios y fortaleza de Dios, aquellos que tememos, pero si estamos sometidos a la palabra de Dios, sometidos, amén, a la voluntad de Dios. Dios, viendo la condición del hombre, envía a Jesucristo para darnos vida eterna, porque eso se le llama, amén, no hacer acepción de personas. La misma naturaleza nos dice que Dios no hace excepción de personas. En Romanos precisamente lo dice claramente, ¿verdad? Y eso lo refleja claramente en la naturaleza. Cuando sale el sol, cuando sale la lluvia, es para todos, no únicamente para los hijos de Dios, aún para aquel que no teme a Dios. Porque eso quiere decir que Dios tiene misericordia de aquel que no le ama, que no le sirve. Bueno, Dios. La Biblia dice claramente que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la cobertura y la fortaleza es para aquel que persevera en Dios. El apóstol Pablo, en el último capítulo de 2 Timoteo, dice que cuando enfrentó su juicio ante el emperador Nerón, dice la escritura, ¿verdad?, que ninguno estuvo a su lado en su primera defensa. Dice, ninguno estuvo a mi lado. Dice, todos me dejaron, todos me desampararon, todos se fueron, me dieron la espalda cuando vieron el peligro, cuando vieron la tribulación enfrente, cuando vieron el peligro de muerte. Y Pablo dice, no les sea tomado en cuenta. Y el siguiente versículo dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice Pablo. No importando lo que el hombre le pudiera hacer, no importando que el mundo le diera la espalda, Dios estaba a su lado. Él sabía que el Señor iba a fortalecer, porque él sabía que su vida había sido dedicada para el servicio de Dios y a su nombre. Porque muchas veces, ¿verdad?, hasta a veces recibimos ataques del maligno, ¿verdad? Y el maligno se vale hasta a veces de la familia para atacarnos, para hacernos un mal. Pero eso, ¿verdad?, no les sea tomado en cuenta, como dijo Pablo. Lo más importante es que Dios está a nuestro lado, que Dios nos va a fortalecer para seguir adelante. Y a su nombre, y a su nombre. Dice la escritura en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo hablando dice también, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. Dice la primera parte de ese versículo: doy gracias al que me fortaleció. Aleluya. Pablo daba gracias a ese Cristo que le había sostenido, que le ha dado fortaleza en medio de esa travesía que él, amén, vivió en su ministerio como apóstol apartado para los gentiles. Y nosotros encontramos en Corintios cuántos sufrimientos, cuántas cosas padeció Pablo, pero el Señor guardó su vida de males, de peligros, de tantas cosas, y lo preservó hasta el día en que el Señor permitió que se le cortara la cabeza para llevarlo delante de su presencia. Dios estuvo a su lado en todas circunstancias, cuando aún sus propios compatriotas le querían dar muerte. El Señor estuvo a su lado, porque la Biblia nos dice desde el antiguo tiempo que Dios tendrá misericordia del que teme a Dios, del que persevera, del que ama a Dios. Porque en este mundo hay solo dos caminos. Jesús dijo: hay un camino espacioso, un camino ancho que lleva a la condenación, pero hay un camino angosto, un camino estrecho, una puerta a veces difícil de poder penetrar. Y muchos, dice, van a procurar entrar por ese camino y no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque son tantas las cosas que atraen, voy a repetir, a esta carne, amén, al ser humano, amén, que la agobia, amén, que lo seduce, amén, que totalmente le cauteriza la mente. Pero qué bueno Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Qué bueno Dios, amén, que ahora usted y yo estamos en la casa de Dios. Que no estamos ni en un hospital, que no estamos ni en ninguna cárcel, ni andamos de borrachos, ni mucho menos haciendo cosas que no debemos hacer. Estamos en la casa de Dios. Y a eso se le llama fe, dice la palabra. Creerle a Dios, congregarnos, para amarnos, amén, para fortalecernos con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha prometido a aquel que paga el precio, fortaleza, amén, y protección para su vida. Aleluya. En esta hora su palabra nos recuerda que Dios a usted y a mí nos va a guardar en los momentos difíciles, en los momentos de peligro, que el Señor va a estar a nuestro lado en los momentos de angustia, en los momentos en los cuales a veces hasta la misma familia da la espalda. Que aunque estemos enfermos, ahí va a estar el Señor para fortalecernos. Porque la Biblia dice desde el antiguo tiempo que Dios va a guardar a aquellos que temen a Dios, aquellos que aman a Dios, a aquellos que genuinamente se han arrepentido y han tomado la decisión de ir por ese camino que lleva a vida eterna. Y a su nombre, y a su nombre. Tú guardarás, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, porque en ti ha confiado. El que confía en Jehová, dice la palabra, nuevas fuerzas va a tener. El que confía en Jehová va a ser protegido por Dios. El que confía en Jehová le asegura que va a estar a su lado, aunque parezca que no lo siente, aunque a veces sentimos, amén, que no está Dios a nuestro lado, que parece que nuestras palabras únicamente se las está llevando el viento. Pero no es así, no es así. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el tiempo. Y Él lo va a cumplir. Pero aquel que teme a Dios, aquel que ama a Dios, aquel que ha decidido entregar su vida al Señor y perseverar. Los que tenemos algunos años perseverando hemos visto la mano de Dios obrar. Pero mientras estemos en esta tierra, todavía hay camino que recorrer. Todavía hay camino, todavía vienen pruebas, todavía vienen luchas. No sabemos de qué tipo, pero sí sabemos que si confiamos en el Señor, Él va a estar ahí. En esta palabra nos recuerda que Él va a estar a nuestro lado. Qué bueno es Dios, amén. Qué bueno es Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pedro dice en primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios, dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ya es padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él va a cuidar de sus hijos. Así como usted y yo cuidamos de nuestros hijos, o hacemos lo posible por ellos. Y aunque a veces nos hacen, hermano, que hacer berrinches, nos piden de comer y le damos. Y Jesús dijo, si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, aunque se porten mal, porque son nuestros hijos y nos duelen,
¿Cuánto más nuestro Padre? Cuanto más el Padre eterno dará a aquellos que temen a Dios, que le aman y que su pensamiento persevera en Él. Dará lo que necesitan, dará, amén, fortaleza en esos momentos difíciles, dará el sustento de cada día, proveerá para todo lo que necesitemos. Y a su nombre, aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, que tiene como prioridad servir a Dios. Porque hemos aprendido a través, amén, de este camino, que es Dios sobre todas las cosas, sobre la familia, sobre los bienes materiales. Y a su nombre. Dice el versículo 4, dice Isaías 26, confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza, dice, de los siglos. En Él está la fortaleza. ¿A quién iremos? ¿Verdad? El versículo, ¿a quién iremos? Si solo en Dios hay vida eterna. Señor, recuerda que esta noche que el Señor va a estar con usted y conmigo en esos momentos difíciles. Tal vez ya lo hemos experimentado, hemos visto la mano de Dios, pero todavía estamos en este mundo y todavía vienen pruebas y luchas. Y el Señor dice, yo voy a estar ahí. Aunque todos te den la espalda, yo voy a estar ahí para protegerlos. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie en esta hora, que esta palabra